Hola, junto a mi grupo les vamos a presentar acerca del adenocarcinoma gástrico. A modo de resumen, el adenocarcinoma gástrico es el cáncer más frecuente del estómago y una causa principal de muerte oncológica global. Nace en las glándulas de la mucosa gástrica y produce metástasis. Histológicamente, se clasifica en tipo intestinal y tipo difuso, siendo este último el más agresivo, con células en anillo de sello. Clínicamente es un reto porque suele ser asintomático en etapas tempranas. Ahora vamos con la introducción, que nos da el contexto y el objetivo principal de nuestro estudio. El tubo digestivo es fundamental y el estómago es clave en la digestión y almacenamiento de nutrientes. Las alteraciones en la regulación de sus tejidos pueden llevar a patologías neoplásicas. La neoplasia maligna más frecuente que se origina en la pared del estómago es el adenocarcinoma gástrico, AGC por sus siglas. Una neoplasia maligna es más conocida como cáncer, que es un crecimiento descontrolado, invasivo y con capacidad de hacer metástasis. La importancia de este tema es global. Es la quinta neoplasia más prevalente y la cuarta causa de muerte relacionada con el cáncer en el mundo. El pronóstico es desfavorable en muchos casos debido a esta alta carga de mortalidad. A pesar de los esfuerzos, esta patología requiere mayor conocimiento. Por lo tanto, nuestro trabajo plantea una revisión planteada a la comprensión clínica, histológica y histopatológica de esta enfermedad de alto impacto en la salud pública. Este estudio profundo nos permite entender su evolución, lo cual es indispensable para facilitar el diagnóstico temprano y orientar estrategias efectivas en prevención y tratamiento oportuno. Ahora les vamos a hablar sobre la histología. El tubo digestivo es un conjunto de órganos huecos que tienen la misma organización estructural básica, pero pueden presentar variaciones en sus capas o también con respecto a su diámetro. Lo conforman el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Y a nivel histológico se divide en 4 capas. La primera es la mucosa, que es la que está en contacto con el lumen y va a tener un epitelio, lámina propia, que es tejido conjuntivo, y la muscular de la mucosa, que está compuesta por músculo liso. Esta capa es la que puede presentar una mayor variabilidad según el órgano del cual se esté hablando, específicamente en su epitelio. Va a tener distintas funciones, una de ellas es que actúa como barrera, protegiendo al organismo de la entrada de antígenos o sustancias dañinas para nuestro organismo. Un ejemplo de esto es que en el esófago hay epitelio plano estratificado no queratinizado en la porción gastrointestinal, que también va a contar con uniones ocluyentes entre sus células cilíndricas epiteliales que van a formar una barrera de permeabilidad selectiva. La segunda función es su función de absorción. Por esto es que cuenta con distintas estructuras como pliegues circulares, vellosidades, microvellosidades y glucocálix, que están más que todo a nivel de intestino delgado porque es el órgano que se encarga de esta función. Los pliegues circulares están orientados de manera circunferencial a lo largo de la trayectoria de este órgano. Las vellosidades son evaginaciones de la mucosa, mientras que las microvellosidades son evaginaciones microscópicas que están muy juntas entre ellas y se encuentran en la superficie apical de las células epiteliales. El glucocálix son glucoproteínas que tienen enzimas esenciales para las etapas finales de la digestión. La tercera función es su secreción, que esto es posible gracias a las glándulas presentes que producen y secretan distintas sustancias, como por ejemplo el moco, que ayuda en la lubricación y en la amortiguación, protegiendo el revestimiento del tubo. Las glándulas pueden ser mucosas, que estas son las que están presentes en la lámina propia. También están las submucosas presentes en la capa submucosa y las extraparietales provenientes del hígado y páncreas, que estos son órganos que están relacionados con el sistema digestivo. La lámina propia también va a contar con vasos sanguíneos fenestrados, los cuales son de este tipo porque así van a recolectar mejor los metabolitos que están siendo absorbidos. También va a contar con vasos linfáticos y algunos componentes del sistema inmunológico, como nódulos linfáticos, eosinófilos y macrófagos. Finalmente,
está la muscular de la mucosa, que como ya mencioné está compuesta por células musculares lisas y van a formar la capa circunferencial interna y una longitudinal externa, pero esto puede variar según el órgano. La segunda capa sería la submucosa, que está conformada por tejido conjuntivo denso no modelado. Ella también va a contener vasos sanguíneos, linfáticos y el plexo submucoso interno, o también conocido como plexo de Meissner, que forma parte del sistema nervioso entérico, el cual es una división del sistema nervioso autónomo que se encarga de controlar distintos movimientos y secreciones. En algunos sitios, como por ejemplo en el esófago o el duodeno, existe la presencia de glándulas en esta capa. La tercera capa sería la muscular propia, la cual está conformada igual por músculo liso, que la conforman una capa circunferencial interna y una longitudinal externa. Entre ellas va a haber tejido conjuntivo formando el plexo mientérico o plexo de Auerbach, que se encarga de la peristalsis. Y la cuarta capa sería la serosa o adventicia. La serosa es tejido conjuntivo que tiene mesotelio. También puede encontrarse o acumularse tejido adiposo, y en lugares donde el tubo está directamente unido a estructuras adyacentes va a haber únicamente el tejido conjuntivo, es decir, no cierra con un epitelio, y ahí es cuando se le llama adventicia. Ahora les vamos a hablar más a detalle sobre la histología del estómago. Él es un órgano que se encuentra justo debajo del diafragma y a nivel histológico se va a dividir en 3 regiones diferentes. La primera región es el cardes, que va a estar rodeando el orificio esofágico y va a contener glándulas cardiales, las cuales son más desorganizadas y con un aspecto como más circular. Otra región es el píloro, que tiene glándulas pilóricas y estas se observan mucho más rectas, organizadas y largas. La última región es el fondo, que es la mayor parte del estómago y está ubicado entre las 2 regiones que les acabo de mencionar. Es decir, que contiene las glándulas gástricas o glándulas fúngicas, que a diferencia de las otras 2 van a contar con la presencia de células parietales y principales. Las células mucosas de cuello, enteroendocrinas y basales, se van a encontrar en los 3 tipos de glándulas. Bueno, este es un órgano que su función principal es la digestión, también la absorción, pero en menor medida. Esto se da gracias a la ayuda de las células presentes, que van a secretar tanto simógenos como ácido clorhídrico, y ellos van a favorecer esta función. Cuando estos 2 componentes se mezclan, se forma el jugo gástrico. Entonces, él va a recibir el bolo alimenticio, que son los alimentos mezclados con la saliva, lo mezcla con el jugo gástrico y así es como se forma el quimo. Ahora les voy a hablar un poquito del estómago propiamente. El estómago es un órgano que, además de almacenar los alimentos, va a tener una estructura sumamente particular. Su mucosa y su submucosa forman pliegues longitudinales llamados rugae, que les permiten expandirse sin romperse y también aumentar su superficie. Esto de manera interna. Estos pliegues son más notorios en el fondo y en el píloro del estómago. En la superficie interna también vamos a encontrar las criptas gástricas, que son orificios donde desembocan las glándulas gástricas, ubicadas en la lámina propia del estómago y únicamente presentes en la mucosa. El revestimiento interno del estómago está hecho por células mucosas superficiales, que producen una capa de muco espeso con bicarbonato, que lo caracteriza principalmente. Este moco va a actuar como una barrera protectora frente al ácido gástrico y a la fricción del alimento. Las glándulas fúngicas son las más importantes porque producen el jugo gástrico y va a contener ácido clorhídrico, pepsina, factor intrínseco, moco y agua. Y esto va a tener funciones sumamente importantes para la digestión de alimentos. El ácido clorhídrico producido por las células parietales me va a ayudar a la digestión de proteínas y activa la pepsina. La pepsina es producida por las células principales y me va a descomponer todas las proteínas. El factor intrínseco también de las células parietales es esencial para la absorción de la vitamina B12 y el moco producido por las células mucosas protege a la mucosa del ácido que producimos constantemente. Dentro del epitelio de estas glándulas vamos a encontrar 4 tipos principales de células y las cuales van a tener características propias.
Las células mucosas del cuello, que estas van a secretar moco muchísimo más neutro y también soluble. Las células parietales, que van a ser grandes, van a tener la característica que son eosinófilas, que van a producir ácido clorhídrico y asimismo factor intrínseco. Las células principales, estas tienen la característica que, a diferencia de las parietales, van a ser basófilas y encargadas del pepsinógeno y también de la lipasa débil. Las células enteroendocrinas, estas, como lo dice su palabra, van a secretar hormonas y están relacionadas a la parte hormonal y van a tener sustancias reguladoras del sistema digestivo. Para continuar, también existen otros tipos de glándulas, pero según su región. En este caso vamos a iniciar con las glándulas cardiales, que estas se encuentran específicamente en la última porción del esófago o cercanas al esófago y en la primera porción del estómago. Y la función de estas va a ser que van a producir moco para proteger ante un reflujo. Es importante recordar que el estómago es el único órgano que va a soportar el ácido clorhídrico, por lo que las estructuras que se encuentran antes y después de él van a tener que tener un mecanismo de protección ante el reflujo de este. Por eso también vamos a tener las glándulas pilóricas. Las glándulas pilóricas están ubicadas antes del intestino delgado y específicamente en la zona del píloro del estómago. Estas también van a producir moco, pero la diferencia es que van a producir algunas hormonas. Las células madre también es importante destacarlas, ya que se encuentran principalmente en el istmo y en la base de las glándulas fúngicas y son encargadas de regenerar todas las demás células. Ahora entrando un poquito con las características del epitelio. El epitelio gástrico va a ser epitelio cilíndrico simple y no va a tener células caliciformes. Algo importante a destacar acá es que en cuanto a la protección, el estómago va a presentar dos líneas de defensa. La primera línea de defensa, que va a ser la capa de moco con bicarbonato y potasio, que me va a proteger la mucosa del ácido y el roce del quimo. Y la segunda va a ser la citoprotección gástrica, y va a ser un mecanismo que mejora el flujo sanguíneo y la reparación del tejido gracias a ciertas sustancias, que en este caso van a ser prostaglandinas, el óxido nítrico y los neuropéptidos sensoriales. Algo muy importante a destacar es que el número de glándulas cambia según su zona. No tiene como un rango aproximado de glándulas, pero el cardias va a tener de 1 a 2 glándulas, el píloro va a tener de 1 a 3 glándulas y el fondo va a tener de 3 a 7 glándulas aproximadamente. Eso es una característica muy propia del estómago. Ahora entrando un poquito a la lámina propia, tiene poco espacio por la gran cantidad de glándulas y contiene fibras reticulares, fibroblastos, células inmunitarias y a veces se pueden observar pequeños nódulos linfáticos en esta zona. La submucosa del estómago pues no tiene características especiales, ya que es similar a la del resto del tubo digestivo. Y finalmente, una característica sumamente importante es la muscular propia. La muscular propia del estómago tiene 3 capas de músculo liso, una oblicua interna, una circular intermedia o media y una longitudinal externa, que su principal función es que, aunque no siempre estén bien definidas estas capas, su disposición me va a permitir mezclar el quimo y moverlo hacia el intestino delgado para la propia distribución de este para poder hacer la digestión de alimentos. Básicamente se podría decir que para continuar la digestión. Ahora mis compañeros les van a explicar un poquito de lo que es la histopatología. Pues Carlos y yo le voy a hablar sobre la histopatología. El principio de la neoplasia maligna se ha debido al crecimiento incontrolable de las células. Este proceso ocurre en una forma exponencial y gradual a lo largo de un amplio lapso de tiempo, lo que provoca cambios previos en la mucosa del estómago. Actualmente se han identificado varios tipos de adenocarcinomas, aunque a nivel gástrico se desarrolla uno en específico. Los adenocarcinomas representan entre el 90 y 95% de las causas por las células que se desarrollan en el cáncer de estómago. Otros factores pueden contribuir a su aparición son los tumores del estroma, gastrointestinal, los tumores neuroendocrinos y linfomas, entre algunos otros. Las células glandulares de revestimiento gástrico se encuentran en la mucosa. Bajo el microscopio se observan como estructuras glandulares diferenciadas. Sin embargo, cuando pierden su forma glandular, se denominan indiferenciadas. Por esta razón, se distinguen dos tipos principales
que son los tipos intestinales, que son diferenciados, y los difusos, que son indiferenciados. La mayoría de estos casos, el adenocarcinoma gástrico se clasifica en 4 tipos morfológicos: intestinal, difuso, mixto e indeterminado. El subtipo más prevalente es el adenocarcinoma de tipo intestinal, más común en hombres mayores de 65 años. Su presencia está relacionada con la infección de Helicobacter pylori, anemia perniciosa y el alto consumo de sales. La disminución de las células parietales se asocia con la gastritis atrófica, una lesión premaligna responsable de la acloridia. En este proceso se observa un aumento de la gastrina sérica que estimula la proliferación celular, acompañado de la inflamación crónica y aumento de radicales libres. La gastritis atrófica procesa una metaplasia intestinal, luego a displasia y finalmente carcinoma invasor. La infección del Helicobacter pylori, adquirida desde la infancia tras un largo periodo de latencia, desencadena esta secuencia premaligna. El adenocarcinoma de tipo difuso no presenta preferencia por sexo ni edad y puede aparecer más que todo en edades tempranas. Es uno de los tipos más agresivos con pronósticos muy desfavorables y sus síntomas no son síntomas claros en las etapas iniciales. Presenta un crecimiento muy rápido que invade la pared gástrica hasta llegar a una capa serosa y puede extenderse al esófago o al duodeno, la vía submucosa o serosa. El engrosamiento de la pared gástrica que provoca este tipo se conoce como limpitis plasmática. Además, la invasión vascular o linfática conlleva a un pobre pronóstico, ya que en relación con el porcentaje de afección ganglionar. El adenocarcinoma gástrico constituye la forma más común de cáncer de estómago y su comportamiento varía según el tipo histológico. Conocer sus características y su progresión permite identificar lesiones premalignas y aplicar estrategias de detención temprana. De esta manera, la investigación y la prevención y el diagnóstico oportuno son claves para mejorar el pronóstico en la calidad de vida de los pacientes. Buenas, mi nombre es Aarón. Yo les voy a seguir hablando un poco más sobre la histopatología. El estómago sano está recubierto por un epitelio cilíndrico simple especializado en la secreción de ácido y enzimas. Este epitelio conforma las glándulas oxínticas presentes en el fondo y en el cuerpo, y en glándulas pilóricas. Mantiene un equilibrio entre proliferación y apoptosis, regulado por factores como la gastrina, la somatostatina y las prostaglandinas. La carcinogénesis gástrica inicia cuando este equilibrio se rompe, comúnmente por una infección crónica de Helicobacter pylori. Este microorganismo induce una gastritis crónica activa, caracterizada histológicamente por un infiltrado de linfoplastomocitario en la lámina propia y en daño epitelial persistente. La inflamación prolongada genera atrofia glandular, pérdida progresiva de glándulas propias del estómago, que son reemplazadas por epitelio metaplásico de tipo intestinal. La metaplasia intestinal representa una etapa adaptativa en la que las células gástricas se transforman en un epitelio similar al del intestino, donde aparecen células caliciformes y enterocitos con borde en cepillo. Existen dos variantes: la metaplasia intestinal completa, semejante al intestino delgado, y la incompleta, con células columnares y mucinas ácidas. Esta última posee una mayor potencial maligna. A medida que el daño persiste, las células metaplásicas pueden sufrir displasia epitelial, una etapa precursora del cáncer. En la displasia de bajo grado se observa la pérdida de maduración celular, estratificación de núcleos y ligera atípica. Mientras que en el de alto grado las glándulas se vuelven más complejas, con núcleos pleomórficos e hipertromáticos y pérdida de polaridad celular.
El siguiente paso de la invasión de la membrana basal y la lámina propia, marcando el siguiente paso es la invasión de la membrana basal y la lámina propia, marcando el inicio del adenocarcinoma gástrico. Morfológicamente, este se puede desarrollar por dos vías principales. En la vía intestinal, el tumor forma estructuras glandulares bien o moderadamente diferenciadas con producción de mucina y un patrón exofítico o ulcerado. En la vía difusa, las células tumorales pierden adhesión intercelular debido a mutaciones del gen CDH1 que codifica a la E-caerina. Estas se dispersan individualmente en la pared gástrica, adoptando un aspecto de células en anillo de sello, con mucina intracitoplasmática que desplaza la consecuencia. El tejido gástrico normal pasa de un estado organizado y funcional a un tejido neoplásico infiltrante desorganizado, con desmoplasia y capacidad invasiva hacia capas profundas, ganglios linfáticos y órganos distantes. Este proceso puede durar décadas y su progresión depende de la interacción entre varios factores, ya sean genéticos, como alteraciones en P53, APC, CDH1 o factores ambientales relacionados con una dieta alta en sal o nitrosaminas. O bien pueden ser infecciosos como la Helicobacter pylori o el virus de Epstein-Barr. En términos generales, se ha demostrado que aquellos pacientes diagnosticados de adenocarcinoma gástrico no suelen presentar manifestaciones clínicas evidentes hasta que llegan a etapas avanzadas de la patología. Sus síntomas pueden dividirse en dos grupos, dada su severidad y nivel de progresión patológica. Se pueden dividir en síntomas inespecíficos y síntomas tardíos. Los inespecíficos son todas aquellas manifestaciones clínicas que no son pertenecientes a una enfermedad concreta, que en otras palabras son síntomas que se pueden presentar en el desarrollo de múltiples patologías distintas. Estos incluyen fatiga, náuseas, vómito, pérdida de peso y de apetito. Los síntomas tardíos suelen desarrollarse en el paciente durante etapas avanzadas del cáncer o en etapas terminales. Estos suelen alarmar a los pacientes dado el desarrollo de la patología, asimismo como las bajas probabilidades de convicción de la enfermedad. Estos incluyen dolor abdominal, ascitis, pirosis, sangre o sangrados en heces fecales e incluso anemia. La pirosis también es conocida como acidez estomacal y es una patología causada por el reflujo del ácido gástrico hacia el esófago. Esto se da por el mal cierre del esfínter esofágico inferior, que es el músculo encargado de separar anatómicamente el estómago del esófago. Al no darse un cierre completo del mismo, el ácido gástrico puede llegar a irritar la mucosa del esófago, provocando una sensación de dolor urente en el pecho. La ascitis es una patología en la cual se da una acumulación de líquido acítico o proteico en el abdomen. En un caso severo, se puede presentar una peritonitis bacteriana espontánea, la cual se desarrolla como una infección en el líquido acítico. Algunas de sus manifestaciones incluyen el dolor abdominal, distensión abdominal, aumento de peso e incluso la pérdida de apetito cuando el cúmulo de líquido es de gran cantidad. La anemia es una patología en la cual se ve una afectación ya sea en el número de los glóbulos rojos en sangre o en su capacidad de transportar oxígeno por medio de los mismos. La anemia por deficiencia de hierro generalmente se da por la pérdida crónica de sangre, que en este caso por darse el sangrado por el medio de heces se pierden las reservas de hierro que se tienen en el cuerpo. Incluso puede provocar en etapas avanzadas del adenocarcinoma anemia en el paciente. Ahora, para concluir el tema, el adenocarcinoma gástrico es una de las causas más frecuentes de muerte por cáncer a nivel mundial. A pesar de los avances médicos, su diagnóstico sigue siendo un verdadero desafío clínico.
Y esto se debe a que sus etapas iniciales de la enfermedad casi no se presenten síntomas claros, y la mayoría de los pacientes son diagnosticados cuando el cáncer ya se encuentra en una fase avanzada. Por esta razón, comprender la histología normal es muy importante. El estudio del tejido sano más bien nos permite reconocer los cambios celulares que dan origen a los procesos malignos y entender cómo las alteraciones de sus estructuras afectan la función digestiva, especialmente a nivel del estómago. Desde un punto de vista histopatológico, se pueden reconocer dos subtipos principales de adenocarcinoma gástrico: el intestinal y el difuso. Primero, el tipo intestinal está estrechamente relacionado con una infección bacteriana y suele mostrar una organización glandular más estrecha, similar a la mucosa del colon. En cambio, el tipo difuso se caracteriza por presencia de células en el anillo del sello, con una disposición más dispersa e infiltrativa. Este tipo, por su naturaleza invasiva, presenta un comportamiento más agresivo y pronóstico menos favorable. En hallazgos histológicos son esenciales para el diagnóstico para establecer el pronóstico del paciente, ya que ayuda a predecir la evolución clínico y la posible respuesta del tratamiento. Pero en el ámbito clínico, los síntomas del adenocarcinoma gástrico rara vez se manifiestan de forma temprana. Entre las manifestaciones más comunes se encuentran dolores abdominales, acidez, la anemia y la presencia de sangre en las hélices, pero desafortunadamente la mayoría de estos signos aparecen cuando la enfermedad ya está en una fase más avanzada. Pero por ello, la educación médica y la conciencia sobre los factores de riesgo sobre esa infección bacteriana, el consumo de sal excesivo y la dieta pobre, las frutas y verduras son pilares fundamentales para la prevención y el diagnóstico oportuno. Pero en resumen, el estudio de adenocarcinoma gástrico nos ofrece una visión completa que integra aspectos histológicos, patológicos y clínicos. También para comprender estos elementos no solo profundiza nuestro conocimiento sobre la enfermedad, sino también subraya la importancia de la detección temprana, la prevención y la atención médica. Muchísimas gracias.